Papi, ¿qué tú haces? Haciendo compras por Easy Shop de Selectos. ¿Y cómo se hace? Mira, tú escoges lo que quieres o lo escaneas aquí. ¡Voy! Easy Shop de Selectos es la manera innovadora de hacer tu compra. Escoge los productos que quieres o escanéalos. Nuestros empleados preparan la compra. Tú decides si la vienes a buscar o nosotros te la llevamos. ¡José Alberto Gómez Miranda! Easy Shop de Supermercados Selectos para servirte. Saludos y muchas gracias al equipo de MIDA, a la Junta de Directores, al presidente, a mi amigo Manuel Reyes y a Freddy Hernández, presidente del Comité de Radiografía del Consumidor. Agradecemos la invitación que nos han hecho para poder ser parte de este importante evento que todos los años caracteriza a MIDA y poder llevar a la industria de alimentos toda la información y los aspectos más importantes de cómo se comporta el mercado. En esta ocasión pues tenemos un ejercicio que tiene mucha relevancia por la propia situación que atraviesa Puerto Rico, que atraviesa la economía local y que claramente tiene un impacto y está afectando el mercado de alimentos y todos los componentes de esta importante industria. Así que la petición que me han hecho es que pueda proveerles a ustedes una visión macroeconómica de los aspectos más importantes que tenemos hasta el momento, para así darle un contexto a lo que ha sido y entendemos va a ser la dinámica de la industria de alimentos en los próximos meses. Hablar de la economía del COVID tiene que tomar como punto de partida la economía pre-COVID. Así que nosotros, como parte del apoyo que incluso le damos a MIDA y a muchos de nuestros clientes corporativos que hay presencia en la industria de alimentos, tenemos una primera gráfica que refleja que la economía de Puerto Rico venía de 1 año y medio después del huracán María en una tendencia bastante fuerte. Una economía que sí exhibía algún patrón de dinamismo, pero era vinculada al dinero federal. Casualmente, el dinero que vino después de María, estamos hablando de cerca de 20.000 millones de dólares que entraron a la economía después del huracán. Y eso le dio un dinamismo a la economía de Puerto Rico que empieza a perder fuerza en la segunda mitad del 2019, que es la gráfica que ven ahí, la caída en V que ven es el efecto que tiene María, y empiezan a ver cómo cuando empieza a entrar el dinero federal, la economía empieza a llegar a una recuperación. Ven entonces la campana invertida positiva que tuvimos entonces todo el 2018, un crecimiento de 3.9% en el año natural. Ya en 2019 la economía perdió fuerza y entramos a una fase donde la economía solamente pudo crecer en 1.1%, ¿ok? Hasta el diciembre del 2019. Claramente, cuando entramos ya a lo que es el 2020 per se, ahí nos reciben los terremotos del área sur, los sismos que afectaron toda esa zona de Ponce y todo ese pedazo del área sur de Puerto Rico. Y entonces en marzo llega el COVID y vamos a hablar entonces ahorita qué impacto ha tenido y entonces las proyecciones que tenemos para el 2020 y 2021. Aquí no me quiero extender, pero quería simplemente traer a discusión de que Puerto Rico ha tenido, si fuéramos a mirar la segunda mitad del 2010 al 2020, hemos tenido 3 grandes eventos. El huracán María, tuvimos también la crisis del 2008, que fue anterior al huracán, la crisis financiera, y obviamente el COVID. Lo que les quiero decir es que cada vez que hay una de estas crisis, son crisis destructivas, son crisis que la economía, aunque sí hay una recuperación, el dinero federal no compensa los impactos que tuvo esta crisis. En el 2008 entraron 7 billones de fondos jarra, aún así se perdieron 50.000 empleos. En el 2017, María tuvo un impacto de 70.000 millones de dólares, que es un impacto significativo, y se perdieron cerca de 40.000, 50.000 empleos igual. Y ahora en el COVID, en el punto más crítico de esta crisis, se llegaron a tener 350.000 personas sin empleo. Así que simplemente de que Puerto Rico ha estado en esta crisis recurrente, y eso claramente va a demarcar un poco lo que va a ser la economía, ¿verdad?, en este proceso de recuperación. Este proceso de recuperación no podemos verlo estrictamente hacia adentro. Puerto Rico está operando, y creo que esto es bien importante destacarlo, en una situación o en una economía que hemos llamado la economía post-COVID. Aquí el juego cambió. El juego es diferente, y un aspecto muy importante en lo que sería la recuperación de Puerto Rico es lo que está pasando en el mundo. Se habla de que las economías más importantes van a tener un impacto. Quiero destacar que desde el punto de vista de nosotros, el efecto
más importante o que tenemos que mirar es la crisis en Estados Unidos. Se habla de que va a haber una recesión, que de hecho ya empezó en la economía norteamericana, luego de 10 años en expansión, donde la economía puede que caiga entre un 6 a un 7%. La economía norteamericana, de hecho, que es la economía de la que Puerto Rico forma parte. Eso tiene un impacto bien importante, ¿verdad? Porque lo que ocurre allá nos afecta aquí. Y si miramos entonces ya el hemisferio de América Latina, todas las economías latinoamericanas van a sufrir. Así que Puerto Rico tiene que mirarse en ese espejo internacional porque esos efectos sí tienen una consecuencia en la economía nuestra y claramente la industria de alimentos pues se traduce en todo igual. Distribuidores que pueden verse afectados, los canales de distribución, todo el ecosistema de comercio internacional de alimentos está atado en gran medida a lo que pase en estas economías regionales y globales. Claramente China también como una economía importante. Mirando lo que sería la recuperación, hay 4 aspectos que creo que son importantes. Número 1, dinero federal. Se espera, y esto es bien importante, escuchen esta cifra, de que a raíz del COVID, la Junta Fiscal, en su plan fiscal ajustado post-COVID, ¿verdad? Que esto es el tema de promesa, dice que Puerto Rico puede recibir hasta 14,000 millones de dólares. 14,000 millones de dólares. Eso se une a los 8.4 billones de dólares que ya estaban asignados para reconstruir la vivienda y la infraestructura luego de María, ¿verdad? Que ya estaban y se van a empezar a implementar, así que eso nos pone en un rango de 20,000 millones. Obviamente la recuperación también depende, la industria de alimentos depende de que la gente tenga trabajo, así que cuán rápido recupere la economía y cómo repercuta en la industria de alimentos va a depender de cómo abran las demás industrias. Y ahí estamos hablando de todo el sector, ¿verdad?, de detallistas, todo lo que es la industria de autos, todo lo que es el sector hotelero, de servicios, el propio gobierno. Así que esa apertura de otros sectores es importante. Un aspecto que me preocupaba, ya creo que se está disipando en el corto plazo, es la emigración. Si Puerto Rico no recuperaba igual que la Florida o estados de la zona este de Estados Unidos, ¿qué podía pasar? Que mucha gente decidiera irse porque aquí la situación no mejoró. Lamentablemente estamos viendo que precisamente en Florida y muchos estados de la costa este se está viendo un incremento en el COVID. Así que yo no creo que nadie ahora mismo vea la emigración como una alternativa y Puerto Rico posiblemente sea más seguro en estos momentos que emigrar a cualquier estado, así que ese elemento lo podemos descartar. Como ustedes saben, Puerto Rico ha perdido 600,000 personas en los pasados 10 años y no queremos que se vayan 200,000, 300,000 más. Yo creo que hay que contener la emigración. Y por último, lo que les dije ahorita, factores externos, que son factores que son importantes. Tenemos que sacarle provecho, número 1, a que tenemos el petróleo barato. Eso tiene un impacto en la energía, que eso para los supermercados es bien importante, ¿verdad? Hay muchas industrias que son intensas en uso de energía. Las tasas de intereses bajas, así que los intereses están casi a cero, mucha gente está refinanciando sus casas, lo cual libera poder adquisitivo. Y obviamente todo el proceso de fondos federales y lo que pasa en la economía norteamericana, como son factores que van a tener un impacto directo en Puerto Rico. Y obviamente en esta situación del COVID, antes de entrar de lleno a cómo vemos la industria de alimentos y cómo vemos la economía ya de cara al 2020-2021, es importante de que hay unos ganadores y hay unos perdedores, lamentablemente, en la situación que tenemos hoy. El COVID ha lastimado sectores que son importantes. Por ejemplo, el sector de los centros comerciales. Puerto Rico tiene más de 450 centros comerciales y cobijan a cerca de 124,000 empleos entre comerciantes e inquilinos de estos centros comerciales. Todo esto ha cambiado, ¿verdad?, por la situación que estamos viviendo, así que puede haber un efecto directo ahí. Los restaurantes son un componente importante en la economía de Puerto Rico. Hay cerca de 60,000 empleos directos, 62,000 empleos. El patrón de salir a comer fuera, que es un tema bien importante para esta discusión, se ha afectado. Yo creo que muchas personas todavía están viendo con recelo salir a comer fuera de su casa, prefieren comer en su hogar. Así que todo el conglomerado de restaurantes, QSR, toda esa categoría que es comida afuera, estaba un reto enorme, ¿verdad? Hasta que esto se normalice. Mucha gente prefiere incluso comprar para traer a su casa, así que tenemos un riesgo ahí. Los hoteles, el sector turístico hotelero, pues claramente es una industria que la gente todavía no se siente cómoda en salir a un hotel. El turismo norteamericano todavía también está en remojo, así que por ahí otro reto importante, hay 77,000 empleos. El sistema de salud, todo lo que es la infraestructura de hospitales, sufrió mucho por el COVID, la gente no quiere ir a los hospitales claramente, eso hay que ver cómo se recupera, hay ayudas directas ahí, hay un sector importante de empleo, y en la industria de automóviles, que es un bien duradero, ¿verdad?, a largo plazo, que gradualmente se recupera, pero llegó a perder hasta el mes de mayo, estaba por debajo en la venta, casi un 50% de contracción. ¿Por qué traigo esto? Porque si esos 4 o 5 industrias, que son, ¿verdad?, industrias medulares, perdieran mucho empleo,
podemos ver lo que dijimos al principio, un daño estructural a la economía, que se pierdan empleos en esos 5 sectores y podamos ver un impacto de 80, 90 mil empleos que se perderían. No estoy diciendo que se van a perder, estoy diciendo que son industrias que están bajo mucha presión, contrario a industrias como los servicios, como la propia industria de supermercados, que ha podido capitalizar y que eso es importante, ¿verdad? Que haya estabilidad macroeconómica, bueno, no queremos que haya efecto y daño permanente en la economía de Puerto Rico. ¿Cómo se mira cómo se está viendo el futuro? ¿Qué se está mirando de que Puerto Rico, cómo esto va a evolucionar? Pues la Junta Fiscal tiene unas proyecciones y nos dicen que en el 2020 vamos a ver una contracción de 4%. La Junta está diciendo que va a haber una contracción directamente asociada al tema del COVID de 4%. Nos está diciendo que en el 21 va a haber una recuperación de 0.5%. Okay, esto es importante destacar que esto es el plan fiscal nuevo que la Junta ha puesto en la Corte de Quiebra de cómo ver la economía a futuro. Y está diciendo que después de eso va a haber contracciones de 1.5, 1.9, fiscal 22 y 23. Así que esto lo que nos está hablando es que va a haber una recuperación que va a tomar tiempo, que no va a ser lineal y que vamos a requerir nosotros comenzar a entender el entorno económico para poder operar en lo que nos esté diciendo la Junta Fiscal. Yo tengo unas proyecciones que voy a compartir. Y traigo también a coalición que la Junta está diciendo, mira, esta recuperación está directamente atada a todo el flujo de dinero que va a llegar por consecuencia del huracán María, de los terremotos y ahora del COVID. Así que la Junta está diciéndole también a la Corte de Quiebra, a los acreedores, mira, hemos tenido todas estas tragedias en Puerto Rico, pero aquí van a entrar, se supone que entren, debo decir, no estoy garantizando que van a entrar, eso es una discusión para tenerla en otro momento. Por el tema de huracán, 83 mil millones de dólares. Yo no creo que van a llegar 83 mil millones. Yo creo que va a llegar un número cercano de 12 a 15. Asociado al terremoto, 600 millones. Y 14 mil millones asociados a COVID. Vamos a asumir que entre la mitad de ese dinero. Ese dinero es, a mi juicio, sería bastante positivo porque le daría a la economía de Puerto Rico una estabilidad, una mitigación que nos permitiría, obviamente, asimilar el golpe de lo que estamos viviendo y financiar el rebote económico, ¿verdad? La recuperación que todos esperamos. ¿Qué hemos visto en la industria de alimentos? Pues la industria de alimentos venía de un año extraordinario en lo que fue el cierre del 2017, venía con un año 18 también bastante bueno, que fue post Vela María y toda la extensión que se dio de fondos del PAN y todo el dinero federal, que ¿verdad? Todo el dinamismo que proveyeron todos estos estímulos, pero ya en el 2019 estamos viendo que la venta promedio, según nuestros números, ya había bajado, así que 308 millones, venta promedio mensual, llegó a 274 millones de dólares, ¿ok? Claramente, según se acababan los estímulos federales, la inyección de PAN se acabó, teníamos todos estos retos económicos, la industria empezó a sufrir. Así que, una vez llega el COVID, miren esa gráfica de la izquierda, ¿verdad? Que es la comparativa azul y anaranjado, donde en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo se superó por mucho la venta en esos mismos meses en el 2019. Claramente, aquí el supermercado se convirtió en el protagonista del consumidor, porque todo se cerró, así que la gente salió como los huracanes a pertrecharse para poder tener comida en su casa, así que todo el poder adquisitivo, todo el consumo se concentró en los supermercados y vimos crecimiento de doble dígito, ¿verdad? Miren, por ejemplo, en el mes de marzo, cuando explota todo esto, estimados que hemos preparado, nos dicen que fueron 481 millones de dólares comparado a marzo del año pasado, que fueron 275.2 millones. En abril fueron casi 400 millones y ya en mayo la cosa estabilizándose, estamos hablando de 330 millones, así que son ventas muy por encima de todo el promedio, ¿verdad? De 2018 y 2019, así que claramente nosotros mirando la información que tenemos hoy, entendemos que el 2020 la industria va a cerrar entre un 8 y un 10% positivo con respecto al 2019, en gran medida por dos factores. Todo el dinero que sigue entrando federal, el PAN se extendió, creo que fueron 330 millones de dólares, y en adición a eso, como les dije, hay un cambio. El consumidor prefiere comprar comida en el supermercado, cocinar en su casa, y se está alejando de comer fuera, por razones obvias. Yo creo que es un tema de la seguridad, ¿verdad? La percepción de seguridad. Y obviamente yo creo que este patrón se va a sostener por lo menos lo que queda del 2020. O sea, yo creo que no va, hasta que no haya una cura, una medicina, un tratamiento al COVID
y tengamos esta situación de distanciamiento social y esta percepción de inseguridad, el supermercado continuará siendo como la prioridad del consumidor y claramente eso va a llevar a la industria a tener un cierre 2020, obviamente ya el 21 es un terreno más especulativo, pero va a depender de cuán rápido salgamos de esta emergencia de salud y cuánto dinero haya y que la economía no se debilite, como pasó cuando el tema de María, que según la economía los estímulos salían, pues la economía volvía a su estado, ¿verdad?, de debilidad macroeconómica. Entonces, ya por último, ¿cuál es la visión de inteligencia económica de cara a lo que es la recuperación? Nosotros estamos mirando que la economía de Puerto Rico va a tener una contracción y la estamos llevando estrictamente al 2020 y 2021 en una recuperación una caída en el 2020 de negativo 6%, ¿ok? El efecto del COVID en términos agregados hasta que se abrió Puerto Rico en junio era de cerca de 10 billones de dólares. Esos son números que hemos preparado, tenemos todo el detalle. Si a alguien le interesa, pues podemos en algún momento compartirlo. Es un número cercano a lo que tiene el gobierno. Y eso es un impacto, eso es un 10% del PIB de Puerto Rico, el Producto Interno Bruto. Así que estamos viendo esa caída, estamos viendo una recuperación de 0.5, 0.8% en el 2021 y todo esto está atado, ¿verdad? Lo que les dije, todo el influjo de dinero federal, que la recesión en Estados Unidos sea una recesión corta, que entre todo el dinero de María, que haya todo este dinamismo de construcción, ¿verdad?, en paralelo al tema del COVID, que no haya una segunda ola de contagios en Puerto Rico, ¿verdad?, que no haya que tener que cerrar a Puerto Rico nuevamente, y que el petróleo se mantenga barato, las tasas de interés se mantengan cercanas a cero, y que obviamente la posibilidad, no lo puse, pero la posibilidad de que haya un tercer paquete de estímulos federales, que pueda entonces darle un poquito de fuerza a todos estos procesos. Así que claramente estamos viendo un escenario bien complejo, un escenario retante. Me parece que tenemos que ser creativos, entender nuestro entorno económico, utilizar la tecnología, poder tener una visión clara, estratégica de todas estas variables para nosotros podernos terminar el 20 con la mayor fuerza que podamos tener y obviamente prepararnos para un 21 que claramente es incierto, pero deberíamos entonces ver un proceso de recuperación que se extienda. 2021, nosotros entendemos que esto va a tomar 12 y 18 meses, la recuperación completa de Puerto Rico en condiciones normales. Así que espero que la charla haya sido informativa, educativa para ustedes. Mucha de esta información está también discutida en nuestro portal economiapr.com, así que muchas gracias, mucho éxito y con mucha fuerza para lo que nos queda del próximo año. Fuerte abrazo. Excelente perspectiva que nos está ofreciendo nuestro economista Gustavo Vela, a quien le agradecemos su participación en la mañana de hoy con nosotros. Continuando con el programa de preguntas y respuestas, vamos a también a tener a Gustavo participando en vivo, dándonos su perspectiva de varias de las preguntas que ya hemos recibido. Y quiero hacerle a Gustavo una de las primeras preguntas que llegan. Fuera de la economía por desastre y ayudas del PAN que nos mantiene, ¿hay algún plan real de desarrollo económico por parte del gobierno? Una excelente pregunta. ¿Tenemos a Gustavo, producción? ¿No nos escucha Gustavo? Volvemos, parece que ahora sí nos escucha Gustavo. ¿Está abierto el micrófono acá? En el máster. Déjame ver qué me dice Gustavo por texto, porque estamos usando todos los medios. Ahorita tenemos que usar una que no me oye, dice. ¿Me escucha? Ahí estamos. Ok. ¿Ya tenemos audio? Ok. Te pregunto de nuevo, Gustavo, y gracias nuevamente. Fuera de la economía por desastre y ayudas del PAN que nos mantiene, ¿hay algún plan real del gobierno de Puerto Rico para el desarrollo económico del país? Bueno, realmente todo lo que está planteado ahora mismo es una expectativa de dinero federal. Estamos obviamente mirando todos los recursos federales que se supone que entraran de María. De esos cerca de 80 billones, solamente hay 8.4 billones comprometidos.
que son ¿verdad? Todo lo que es el dinero de CDBG, de la mano de la Almirante Brown, y ahora todo el dinero federal atado al COVID, que se habla de 14 billones de dólares. Fuera de eso, no necesariamente estamos ahora mirando un plan concreto, así que lamentablemente toda la expectativa es de dinero federal. Gracias, Gustavo. Excelente. Me preguntan aquí, una pregunta también muy importante, si los números incluyen la inversión que tenemos que hacer en la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Repito, Gustavo, por si no me escuchaste, nos preguntan si incluyen estos números la inversión en la Autoridad de Energía Eléctrica. No, la inversión de energía eléctrica no está clara en este programa. Eso es un dinero que se habló en un momento dado que iba a venir vía otra fuente federal. De hecho, la privatización ahora con el nuevo operador de energía eléctrica descansa que haya un funding federal para toda la modernización y las mejoras de capital de prepa. Así que el dinero que hablé de María, ¿no? Es un dinero estrictamente para el tema de infraestructura vial de casa, y obviamente lo del COVID es lo del COVID-19. Así que lo de prepa se habló de 5 o 6 billones, pero no hay certeza, dado el nuevo, ¿verdad? La nueva realidad fiscal, que vaya a llegar dinero específico de cuánto va a ser y cuánto. No sé si quedó Gracias, claro. Gustavo. Agradecemos su indulgencia con nosotros porque los sistemas están no cooperando de la manera que quisiéramos, pero estamos llegando ahí. Gustavo, tenemos otra pregunta aquí. Sí. ¿Cuánto representan las ventas anuales de restaurantes dentro de nuestras proyecciones económicas? La venta de todo lo que es el conglomerado, que incluye QSR, Fine Dining y ¿verdad? Toda la industria de lo que es comida fuera del hogar, está en cerca de 2.000 millones de dólares. 2 billones es el número que tenemos para el año 2019. Y cuando miramos claramente el concepto de supermercado, pues estamos hablando de 3.5 a 3.6 billones de dólares con las cifras que presentamos en nuestra presentación. Y de esos 2 billones, claramente, mucho ha fluido, quizás para complementar la contestación, por la situación del cierre económico y la cuarentena. Mucho de ese dinero que iba al restaurante, como él fuera, ha fluido al supermercado. Y hay un poco, ¿verdad?, el planteamiento que yo hago de que el supermercado se ha convertido en el protagonista de toda esta crisis y que obviamente ha capturado poder adquisitivo y consumo que iba a otros sectores. Podemos hablar de entretenimiento, hoteles, así que el supermercado se ha quedado literalmente como la opción predilecta del consumidor, claramente con un efecto directo en el sector del restaurante, y entendemos que hasta que no haya una normalización de toda la situación del COVID, pues la gente va a preferir el tema de comer en su casa o alejarse temporariamente de comer fuera. Así que yo creo que eso es parte, ¿verdad?, del planteamiento que hicimos de cuán fuerte va a terminar la industria este año, porque no vemos una recuperación a corto plazo por todo el tema de que sigue vigente el tema del riesgo de contagio. Gracias, Gustavo. Una pregunta muy importante, yo creo que todos escuchamos a diario en las noticias y lo mencionas en varias ocasiones, sobre el precio barato del petróleo, pero eso no lo vemos reflejado en nuestra factura de electricidad, lo vemos algo en la gasolina, pero esa dramática caída del petróleo no la vemos en nuestro diario vivir reflejada en los diferentes gastos que tenemos o uso de productos que vienen del petróleo. ¿Cuándo veremos eso, si alguna vez, reflejado como una economía en el bolsillo del consumidor? Sí, yo creo que es un tema crítico. Ayer hablaba, de hecho, con el Colegio de Ingenieros que están preparando sus propuestas programáticas, y el tema de energía fue el tema fuerte en esa conversación. Y obviamente la autoridad
se ha caracterizado por no ser un jugador eficiente y queda probado ahora, ¿verdad? El petróleo llegó a menos $5 en un punto dado, los contratos a futuro, y no se manifestó. Mi teoría es claramente que están usando gran parte de esa economía para mantener su liquidez financiera, así que la autoridad tiene serios problemas de cash flow y yo creo que la única manera de que veamos una mayor eficiencia de que se transmitan esos bajas en petróleo es que haya un operador privado. Así que yo creo que yo veo con buenos ojos a corto plazo la entrada de un jugador privado. Obviamente el reto que hay es que se ha ido reduciendo la cantidad de clientela de la autoridad. Por ejemplo, en el sector industrial la contracción ha sido un 30%, el sector comercial es como un 20%. Así que lo que mientras menos clientes haya, pues ellos tienen que repartir esos costos y eso impide que esas bajas en petróleo se traduzcan en mejores tarifas. Sí ha bajado, pero no al nivel que debería haber bajado a raíz de todo esto. Así que yo creo que la expectativa es, por hoy digo, un operador privado, un modelo energético que no dependa del monopolio público y que en algún punto podamos ver tarifas de 16, 17 centavos kilovatio hora, que es lo que en el nivel óptimo Puerto Rico debe aspirar a tener. Gracias, Gustavo. Por último, se rumora que hay una alta probabilidad de que Puerto Rico vuelva a ser un hub de manufactura de farmacéuticas, dado las situaciones que han estado ocurriendo entre el gobierno estadounidense y China, donde vienen muchos de los medicamentos. ¿Cuán real o cuán posible es que la industria farmacéutica vuelva a tener a Puerto Rico como uno de sus hubs globales? Mira, Freddy, hay una gran oportunidad y yo he estado involucrado en conversaciones en esta dirección. Hay un interés genuino de Washington en traer de regreso empresas de manufactura. Están buscando un vehículo legislativo que no replique lo que fue la sección 936, ¿verdad? Que no cree una ventaja contributiva en Puerto Rico, así que están buscando un mecanismo, un lenguaje legislativo que sea, primero, contributivamente neutral y que sea políticamente neutral por todo el tema del estatus. Así que sí hay un interés en construir esa legislación y la información que tengo, no puedo dar mucho detalle en esta etapa, es que hay conversaciones al más alto nivel de política pública a nivel del Congreso y de Casa Blanca con las compañías farmacéuticas y es traerle regreso a muchas de estas operaciones. Yo creo que eso, si se logra, permitiría darnos un mecanismo recurrente de actividad productiva, de inversión privada recurrente, y eso sí sería un cambio de juego. Y alrededor de eso, construir ecosistemas productivos de apoyo al sector manufacturero. Todavía aquí quedan 40, 50 plantas de manufactura farmacéutica, de biotecnología, está el sector de dispositivos médicos, de medical devices, y está también el sector más reciente de aeroespacial. Así que el Congreso sí está mirándonos como una opción para traer lo más que se pueda a Puerto Rico, y eso sí daría un empujón, yo creo, de cara al 21-22, si se lograra ese consenso en Washington y claramente con los sectores privados de Puerto Rico. Excelente, Gustavo. Gracias un millón por ser parte de nuestro programa de esta mañana. Estaremos muy atentos a ver cómo se desarrolla nuestra economía a raíz de todo lo que estamos viviendo post el COVID. Así que te damos las gracias y vamos a estar en contacto para que continuemos teniendo esa información que podamos compartir con nuestra audiencia y la industria de alimentos en Puerto Rico. Gracias a ti, Freddy. Seguimos con nuestro programa de la mañana. Vamos a una breve pausa y volvemos con la gente de Nielsen, quienes nos van a estar compartiendo el impacto del COVID-19 en el consumo en Puerto Rico.